Martes en la mañana de Impulso Ciudad segunda edición, y ya te estábamos anticipando que teníamos un invitado especial en este día martes para hablar un poquito acerca de la situación económica, tanto internacional, nacional, provincial, y es por eso que tenemos en el estudio de la radio al contador Mauricio Vila, quien es gerente del Banco Credicop sucursal de Rivadavia, al cual agradecemos primero por haberse acercado en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gerente? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Un placer volver a estar con ustedes aquí en la radio compartiendo nuestra visión de la situación económica internacional, pero más que nada haciendo hincapié hoy día en lo nacional, ¿no? Me parece que es donde más está interesada nuestra gente. Bien, un poco una visita que no sé si asusta a mi modo personal, porque el año pasado ya nos tiraban los datos, yo me acuerdo a mediados del año pasado, de que el dólar iba a llegar al número de barrera con los 45 pesos, en su momento también lo podía superar, cosa que sucedió. También hay otros datos acerca de la economía internacional que pasaron, y un dato particular que yo anoté, me acuerdo, es que en este 2019 habría un número de 500.000 chicos que se podían quedar sin lo que es el plan Progresar, cosa que hoy en día ese número está muy cercano de chicos que todavía siguen en evaluación, para no decir, bueno, te hemos rechazado la solicitud. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos en esta entrevista. Sí, a ver, para retomar lo que dijiste, la verdad que uno por ahí maneja información que en los medios de comunicación no salen. Y es lo que me gusta. Bueno, esto también es un medio de comunicación, sí, ¿no es cierto? En los grandes medios de comunicación por ahí no figura. Y en aquel momento sí me acuerdo que nos tildaban de pesimistas, hasta incluso de querer operar políticamente, pero en realidad era lo que se veía venir. Y hoy también tengo algunos datos, no los quiero desalentar, algunos pueden no ser tan malos, pero bueno, vamos viendo un poquito, ¿te parece que vamos empecemos? Entrando en el tema, ¿con qué entramos? Entramos un poquito con la situación internacional. Sí. Quería decir algo que dijo Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo. Y más que nada lo quiero hacer en comparativo con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Textualmente dijo: serán necesarios estímulos monetarios adicionales si no hay progresos que empujen hacia arriba la inflación. Porque el indicador de precios de la eurozona está en el 1,2%. A ver si entendemos. No hay consumo en toda la zona de Europa. Sí. Y lo que están intentando es hacer estímulos monetarios, es decir, imprimir euros para poder aumentar, aunque sea un poco, la inflación y que no se les caiga ese consumo interno. Totalmente lo contrario de lo que estamos haciendo acá. Las tasas de interés están bajando y la política fiscal, al menos por ahora, no forma parte de la agenda de lo que pasa en Europa. Por otra parte, Christine Lagarde, que ustedes saben, ¿no?, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo que lo más importante son los temores crecientes sobre el impacto que tendrán las tensiones comerciales actuales, obstáculos al crecimiento y todo eso, y que el principal problema, según Christine Lagarde, son las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, que son decepcionantes en las economías emergentes, no solo por el envejecimiento de la población y la menor productividad, sino también por los efectos corrosivos de la excesiva desigualdad económica. Dejó en claro que el objetivo del Fondo Monetario tiene que ser ayudar, no obstaculizar el camino del crecimiento global. Una cuestión que, a la luz de las duras condiciones que le ponen a nuestro país, parece un doble discurso evidente, ¿no? Sí. Pero bueno, eso más que nada quería decir de la parte internacional, ¿no? Lo que está pasando en Europa, donde lo que les está importando es que se les está cayendo el consumo interno y tienen que salir a emitir moneda para aumentar un poco la inflación, bajar las tasas de interés para facilitar el crédito a las personas y las empresas, mientras en la Argentina está pasando totalmente lo opuesto, ¿no? Lo contrario. Las tasas están por el techo. Ahora sí pasemos ya a la situación nacional. La actividad económica continúa totalmente deprimida. Quinto trimestre consecutivo en caída, 5,8% en relación al mismo año anterior. Quiero puntualizar la caída en el consumo privado, que es de un 10,5%. Muchísimo. Es mucho. Pero mucho más en la inversión. Estamos hablando de un 24,6%. Estos dos números
no tienen adentro el concepto de inflación. Si estamos hablando de un concepto de inflación del 50% es mucho más, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es la caída en la actividad, donde más se ve reflejado es en los servicios, un 5%, o en la industria, un 10%. La construcción cayó un 7,5% interanual y lleva 10,3% acumulado en el trimestre. El 54% de las empresas que realizan obras privadas prevé una disminución de su actividad. El 40% cree que no cambiará y solo un 6% de esas empresas, que seguramente tienen fuertes vínculos con el Estado, ¿no?, considera que va a aumentar su producción en el próximo año. Y aquí, no sé por ahí si me ayudan con un cuadro. Sí. Salió un número del INDEC. Le vamos a creer al INDEC, ¿no? Y en los medios nacionales sabes lo que habla el INDEC. Muy bien. Yo te voy a dar los números del INDEC, que son los números del Estado Nacional. Es decir, que si encima estos números mienten, mamma mía, Se llama Encuesta Permanente de Hogares, EPH. Y acá lo que te miden es el empleo en el país, ¿no? Y destacan que el incremento de la tasa del desempleo llega al 10,1%. Es decir, ya llegamos a los 2 dígitos de desempleo en el país. No sé si recuerdan lo que dije el año pasado, pero yo dije que este sistema para funcionar necesita 2 dígitos de desempleo. Bueno, llegamos. Ya llegamos. Estamos en el 10,1%. Eso representa un incremento de 155.000 personas desocupadas. Importante destacar esto. La EPH, la encuesta permanente de hogares, indica un incremento del empleo del 1,7%. Vos me decís, ¿pero cómo? ¿Cómo va a subir el desempleo si me estás diciendo que crece el empleo un 1,7%? Lo que pasa es que la población económicamente activa crece a un ritmo más acelerado. Está creciendo un 2,7%. Por lo tanto, como mínimo un 2,7% tendría que crecer el empleo para mantenerse en situación de igualdad. El empleo está creciendo mucho menos. Bueno, ahí en el cuadro podemos ver realmente la diferencia que hay entre el cuarto trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019. Importante tener en cuenta que el aumento del empleo que te acabo de decir está compuesto por cuentapropistas o no asalariados, que es la barra verde, esa que vemos ahí, y trabajadores sin descuentos jubilatorios o no registrados, que es la banda naranja. Y acá una situación bastante alarmante. Primero que nada, en la población económicamente activa que ha crecido, hay un dato poco conocido pero que es interesante y que te lo digo ahora. ¿Sabes dónde se concentra ese aumento de la población económicamente activa, más allá que la población está creciendo? En las mujeres mayores de 30 años. Primero que nada, población económicamente activa. ¿Qué significa? Las personas que están trabajando o las personas que quieren trabajar en el país. Todo aquel que quiera trabajar o que está trabajando es población económicamente activa. Ha crecido eso. Ha crecido en las mujeres mayores de 30 años. Evidentemente, la caída de los salarios reales y el comentado aumento de la precariedad laboral que estamos hablando, ¿no? Ha llevado a una mayor búsqueda de trabajo de parte de este grupo que quizás en otro momento no estaba interesado en buscar trabajo. Por eso el crecimiento de la población económicamente activa. Un sueldo por ahí ya no alcanza para una familia y tiene que salir la mujer a trabajar, ¿no? Pero si bien la desocupación es el más grave de los problemas que estamos tratando, está lejos de ser el único. Fíjense este otro gráfico. Si a los desempleados le sumamos los subempleados, más los ocupados plenos que están insatisfechos con su trabajo, que por ejemplo desean conseguir otro trabajo con mejores condiciones, se obtiene lo que se llama la tasa de presión sobre el mercado de trabajo que calcula el INDEC. Esa presión sobre el mercado laboral llegó al 34% de la población económicamente activa. Significa que el 34% del país no está conforme con su situación laboral actual. Y ahí en el gráfico lo estamos viendo, ¿no? Le comentamos a toda aquella audiencia
que estamos también transmitiendo en vivo a través de ciudadfm.net, que pueden ver ustedes todo lo que estamos hablando, tanto en los gráficos y demás, acá en una charla que, bueno, son números que la gente tiene que saber. En muchos medios escuchamos que la desocupación llegaba a 2 millones de personas, pero como dije recién, los problemas van más allá. En total son cerca de, argentinos, 6.300.000 personas con problemas de empleo. Con problemas de empleo. O sea, acá estoy tomando los desocupados y los ocupados demandantes o los subocupados. Es decir, todos aquellos que no están conformes con su realidad. Estamos hablando de 6.300.000 personas. Ya un número por demás escandaloso, ¿no? Cambiando un poco de tema, vamos a la inflación. El índice de precios de mayo creció un 3,1%. Si eso lo llevamos a todo lo que ha pasado en el año 2019, es un 19,2% de crecimiento de precios, ¿no? Y si lo hacemos interanual, de mayo 2019 a mayo 2018, estamos hablando de un 57,3% interanual. Y acá se destaca una diferencia importante. La inflación interanual entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 62,3% y los servicios 48,8%. Mucho más los bienes. Y eso es resultado, ¿sabes de qué? De la variación cambiaria. Porque la variación del dólar implica mucho más rápidamente en los bienes que en los servicios, dada la alta incidencia en la matriz de costo de las materias primas que se comercializan internacionalmente. A ver, hace un año atrás, el dólar pegó una estampida muy grande. Cerca del 100% se fue. Las cosas no subieron un 100%. Las cosas comenzaron a subir permanentemente. Y todavía no alcanzan ese valor del dólar. Por lo tanto, la inflación va a seguir continuando y subiendo. Y los bienes, por tener un compuesto de materias primas que se comercializa internacionalmente, y eso sí es a precio de dólar, crecen mucho más rápido que los servicios. Por lo tanto, ya vamos a hablar del dólar, pero supongamos que el dólar se mantenga estable, la inflación va a seguir hasta equiparar el precio del dólar. Si el dólar vuelve a aumentar, olvidémonos. Olvidémonos. Y esto de que crezca más en los bienes tiene un mayor impacto en sectores de la población con menores ingresos. Porque los alimentos han sido los más perjudicados, es donde ha tenido mayor incidencia en la canasta de consumo, la inflación. Está básico. Tristemente, quienes pagan los efectos de la inflación, los mayores costos, son con las personas con menos ingresos. Un panorama que vemos, bueno, viene ahí bastante complicado. Son números que uno a veces ve los distintos canales de televisión y te hablan simplemente de la inflación. Y bueno, aquella persona que no está en el tema se va llevando en eso. La inflación es de 2, y algo, y bueno, dice, 2,4. La inflación está bajando, dicen, ¿no? Está bajando. La inflación está bajando. Ya ayer no veíamos que anticipaban que el mes de julio iba a ser el mes con la inflación más baja del año, entre otras noticias, obviamente. Está bueno decir esto, la inflación está bajando. A ver, si un mes te sube un 5% y al otro mes te sube un 3%, la inflación no está bajando, está subiendo un 3%. Lo que pasa es que está desacelerando su crecimiento. Si la inflación estuviera bajando, significa que las cosas bajaran de precio. No, o sea, porque no habría inflación. Desacelera su crecimiento. Y acá sí quiero ir a algo que se manipula mucho esta información y es con las cuentas fiscales. Muchos han oído hablar del superávit fiscal, del déficit fiscal, que en Argentina tenemos déficit fiscal durante años y años, creo que, no sé, capaz que en los últimos 60 años, creo que 5 nada más hubo superávit fiscal, que fue, creo que cuando empezó Néstor Kirchner o algo así. Y en realidad, quiero separar dos cosas, ¿no? Una cosa es el superávit primario, ingresos menos gastos. Ahí te puede dar superávit, es decir, ganancia o pérdida. Y que quiero aclarar algo que yo estoy totalmente en contra. Para mí un país no se mide por ganancia ni pérdida. Esto no es una empresa. Acá somos personas y acá tenemos que comer. Acá no me sirve de nada tener un país con ganancia. No me sirve tener un país con ganancia si la gente adentro se está muriendo de hambre. ¿Se entiende? Sí. Prefiero tener déficit fiscal y ver cómo nos ocupamos de ese déficit fiscal. Pero bueno, estamos en un sistema donde parece que lo prioritario es tener este superávit. Yo te digo una cosa, hay una cosa que se llama superávit primario
y que significa ingresos menos egresos del país. Yo acá tengo un comparativo del 2016, 2017, 2018 y los primeros 5 meses del 2019, donde ese resultado primario ha ido bajando. O sea, se ha ido achicando el déficit. Incluso en el 2019 pasamos a tener superávit primario. Es decir, que los ingresos del país han superado los egresos del país. Qué buena noticia, ¿no? Es lo que te dicen los medios de comunicación y a lo que todos nos gusta escuchar. Bueno, vamos por el buen camino. Ahora, ese superávit primario no es el superávit fiscal total o el superávit financiero. Hay un resultado financiero y es el que no te están contando y es donde no tienen en cuenta el pago de intereses de deuda externa, que también sale del bolsillo del país. Entonces uno ve como en el 2016, por ejemplo, había 40.000 millones de déficit fiscal, o 80.000, pero pago de intereses de deuda externa era muy bajo, ¿no? Eran quizás 20.000 millones. En el 2017 igual. En el 2018 se ve como el resultado primario ya no es un déficit tan grande, sino que apenas tenemos quizás que 30.000 o 40.000 millones de déficit primario, pero ya los resultados por pagos de intereses de deuda externa ya llegan a los 100.000 millones. Y en el 2019, esto sí la gente que nos ve, si me podés acompañar con el gráfico, se ve claramente que ya hay un superávit primario, un pequeño superávit primario, pero por intereses de deuda externa se están pagando 255.000 millones de pesos. Es decir, el superávit primario sin intereses viene mejorando desde el 2018 y pasa a ser positivo en el 2019. Siempre acá consideramos los primeros 5 meses de cada año para que sea igual la comparación. Pero el pago neto de intereses de la deuda pública viene creciendo sin parar, especialmente en este año, en el 2019. Entonces, a ver, la meta de superávit primario es una medida muy parcial porque esconde un hecho esencial, que es el aumento de intereses. Fíjate en números. El superávit primario fue de 36.819 millones de pesos en los primeros meses de 2019. O sea, Argentina ganó ingresos menos gastos, 36.219 millones de pesos. El pago de intereses fueron 256.000 millones de pesos. Por lo tanto, el déficit fiscal financiero total asciende a 219.489 millones de pesos. Mucho más que lo que se gastaba antes a nivel país. Y lo quiero medir en proporción, porque ¿qué significa esto de superávit primario? Que el ingreso es menor que los gastos. O subiste los ingresos o bajaste los gastos. ¿De qué manera subí los ingresos? Mayor presión fiscal, ¿no? Mayor recaudación. ¿Y los gastos que bajan? Y recortamos en educación, recortamos en salud, recortamos en planes sociales, recortamos donde haya que recortar. Y se aumenta el pago de intereses de deuda, y que encima es peor porque el déficit termina siendo peor, significa que todos esos ajustes y todos esos recortes que se le hicieron a la población terminan yendo a parar a los bolsillos de aquellos especuladores que le dieron capital a la Argentina, ya sea Fondo Monetario Internacional u otros capitales, y se están llevando lo producido por el pueblo argentino. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se ven números bonitos, pero que en realidad estamos pagando todos como nosotros. te lo cuente, ¿no? Porque Sí. si yo te digo, Argentina tiene un superávit primario de un 0,2%, qué bueno, por fin tenemos superávit primario, a costa de sangre y sudor del pueblo. Pero esa plata no está quedando en Argentina, ni siquiera así estaría de acuerdo, sino que se está yendo en pago de intereses de la deuda externa. Mira esto, porcentaje de los intereses de deuda externa sobre el total de gastos. En el 2017, 8,8%. En el 2018, 11%. En el 2019, 20%. Y quise sacar acá una proporción, porque muchas veces se habla de que el gasto más grande que tiene el país, ¿saben cuál es? Jubilaciones y pensiones, y gastos sociales. Ahí es donde se gasta la mayor plata del país. Y no sé, y esto, qué sé yo, por ahí una cuestión ideológica, yo también veo que uno se queja mucho, no uno, sino que escucha, que se quejan mucho de por ahí algún plan trabajar, o que le dan plata a la gente sin trabajar, y todo eso, que es discutible, y por ahí Es un tema que... bueno, nos sentamos. Ahora, esta gente que se lleva los intereses también es gente que no labura y que se lleva toneladas de guita, ¿no? Pero estos no parecen vagos, ¿viste? Porque son de saco y corbata y por ahí no da la sensación. Fíjate esto,
proporción de los intereses netos de la deuda externa sobre el total de jubilaciones y pensiones pagadas en el país. En el 2017 era el 23,5% de jubilaciones que se iban en intereses de deuda externa. Muchísimo. Pero en el 2018 subimos 26,7%. En estos 5 meses del 2019 tenemos 45,5% de jubilaciones y pensiones que representan el gasto de pago de intereses de deuda externa. Entonces, ya casi me freno acá y ya para terminar, quiero hablar un poco de qué es el ajuste. ¿Qué significa el ajuste? Una palabra que la escuchamos mucho. Una palabra que la escuchamos mucho. Claro, viste. Uno por ahí ajusta y le parece algo que a uno por ahí no lo afecta o no sabe por dónde le afecta. Empecemos con una inflación interanual del 53,8%, ¿no? Y esto es datos del INDEC, datos del Estado Nacional. Los ingresos totales del fisco, FIP, aumentaron un 43,4%. Ojo, si aumentaron 43,4% y la inflación fue 53,3%, en realidad decrecieron. ¿Se entiende? Los gastos primarios crecieron un 32,9%. O sea que en términos reales es un 14% menos en gastos primarios. La inflación es una buena herramienta que tiene el Estado, buena entre comillas, para esconderte un ajuste. Si yo a vos te subo el sueldo un 10%, y hay una inflación del 50%, lo cierto es que te bajé el sueldo, en términos reales, ¿no es cierto? Bueno. Los gastos en pensiones y jubilaciones contributivas aumentaron 33,1%, es decir, una pérdida real del 13%. Y las prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados aumentaron solo un 24,5%, o sea, una pérdida real del 19%. Eso es lo que está pasando. ¿Querés datos positivos? Subsidios a la energía, pero no a los consumidores de la energía, sino a las empresas proveedoras de energía eléctrica. Aumentaron los subsidios para ellas un 31.200 millones de pesos, es decir, aumentaron 110% los subsidios a estas empresas. Eso sí que ganaron más que la inflación. Esto se ve reflejado para aquella persona que está escuchando, le aumenta el sueldo, pero igual no le sigue alcanzando. Igual, es más, el gasto en asignación universal por hijo, por ejemplo, que muchos se quejan, aumentó apenas 17.523 millones. Muchísimo menos, ya no sé cuántas personas tienen asignación universal por hijo, cuántas millones, pero entre 4 o 5 empresas de energía aumentaron 31.200 millones de subsidio para ellas, mientras que los demás están pagando los precios del ajuste. Los salarios pagados por el sector público aumentaron solo un 29%. Hay una reducción real del 16% en los salarios. Las asignaciones de educación fueron francamente escasas y las transferencias a provincias solo aumentaron 13%. A ver, estas cuestiones, entre otras tan o más preocupantes, devienen de la política. Y uno por ahí escucha al presidente Macri que decide, lo escuché con Vargas Llosa en un reportaje, ¿no? El camino a seguir, dice, es incrementar a partir del primer momento de su próxima gestión, seguir por el mismo camino pero más rápido. Es bueno que la audiencia sepa que el ajuste es esto. Y esto es pérdida real del salario. Y esto significa que con tu salario, si comprabas 100 kilos de azúcar por mes, vas a comprar 70 kilos de azúcar por mes, para usarlo en un solo producto. Y esto significa que va a haber comercios, por ejemplo en Rivadavia, que vendan mucha menos ropa que lo que vendían antes, o mucho menos productos que lo que vendían antes. Por lo tanto, no van a necesitar gente que necesite que trabajen allí. Por lo tanto, va a haber mayor desempleo. Y las consecuencias se van a seguir deteriorando con un solo fin: que el país tenga superávit primario. Que el país brinde un superávit. Y yo lo que les quiero decir que ese superávit es para la foto, es para los mercados y es para los que ponen plata en el país. Ese superávit de aquí que llegue al pueblo argentino, y bueno, los que llegan vivos lo van a ver en algún momento. Bueno, creo que me cebé un poco con... No, está bien contarlo, está bien que la audiencia sepa acerca de estos temas, y es algo que es cotidiano, porque todo esto viene en un proceso, es todo el conjunto de cuando va
aquella persona al supermercado a comprar, algo que era cotidiano, ir al supermercado en familia y traerse un carrito lleno de artículos. Hoy en día va con el bolsito ecológico y se trae 3 o 4 artículos para la semana nada más, Está bien, está bien. y lo sigue padeciendo. Lo siguen padeciendo, pero si hay algo que tenemos claro, es que el eje de la batalla es la batalla cultural. Estamos en un sistema mundial, te digo, ya no nacional, donde la población mundial, la mitad más pobre, tiene el mismo patrimonio o el mismo dinero que 20 personas. Hoy subís en un colectivo, ves las 20 personas más ricas del mundo y tienen la misma capacidad de compra que la mitad de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas. Una desigualdad increíble. Pero esas personas, a la vez son los dueños de los medios de comunicación y a la vez son las que permanentemente están metiendo ideas en la cabeza, como que este es el camino, como que esta es la forma de salir, y cada vez nos estamos hundiendo más. Entonces, atentos a esto, ¿no? Atentos a esto. La batalla que tenemos que dar es la batalla cultural. Una vez que entendamos esto y empecemos a actuar como un país soberano, sin las condiciones que nos imponen los organismos internacionales, sin lugar a duda vamos a salir. Yo lo que les quiero decir es una esperanza que tenemos todos, que otro camino es posible, que a través de la solidaridad y del patriotismo podemos tener un país mejor. Solo hace falta pensar un poco más en nosotros y menos en ellos. Es así. Y las preguntas que quieran, chicos, ustedes bien. Y ahora seguramente cada uno en casa se debe estar preguntando cómo continúa la situación. Es un año bastante particular. Elegimos nuestros gobernantes. ¿Qué puede pasar de aquí a octubre, noviembre? Dependiendo obviamente de cada uno de los casos que se puedan dar. Bueno, el tema electoral, a ver, no me quise meter mucho en la parte financiera para no aburrirlos, pero el Fondo Monetario Internacional ha hecho su último préstamo a la Argentina ahora hace muy poco. Con esto habilita a gastar 60 millones de dólares por día para mantener el precio del dólar estable. Una estabilidad aparente, porque ustedes saben que si se mueve el dólar se pierden votos, ¿no? Sube todo, lo que hablábamos recién. Casualmente, esos 60 millones de dólares diarios alcanzan hasta el mes de octubre, justo en el balotaje. Parece casualidad, ¿no? Esos 60 millones de dólares por día coinciden exactamente con 60 millones de dólares por día que se están fugando del país. Es decir, hay gente que hoy está haciendo trading, que es lo que se llama. Las tasas en pesos están altísimas, elevadísimas, por eso no hay crédito en la Argentina. Esa gente viene, vende dólares, por eso el dólar no sube, lo pone en pesos, un mes, 2 meses, cuando ve que se puede llegar a complicar, vende esos pesos, compra dólares y esos dólares se van del país porque hoy no hay ninguna regulación. Años atrás había regulaciones que quizás era imposible sacar dólares del país y quizás era imposible comprar más dólares de lo que te permitía tu condición fiscal. A algunos les pareció exagerado, bueno, está bien, discutámoslos. Pero hacía falta pasar a la liberación total, a que hoy una persona puede sacar 10 millones de dólares como quiera por día del país sin pedirle permiso a nadie. Entonces vos te das cuenta que el país se está endeudando día a día a un costo altísimo que lo van a tener que pagar generaciones venideras, y esos mismos dólares se están yendo a los bolsillos de gente que ni siquiera es argentina, o sí puede serlo, la verdad que no importa si son o no son, y se están yendo del país permanentemente. Y te digo más, acá creo que somos todos muy jóvenes. Yo tengo 40 años, ¿viste? Por ahí soy el mero joven de la mesa, pero somos todos muy jóvenes. Esta historia ya pasó en la Argentina. Ya la sufrimos, ya la vivimos. Y tristemente se vuelve a repetir. Seguramente tendríamos mucho para hablar, pero lamentablemente el tiempo es corto. Creo que ha sido un proyecto acá, tu explicación más que correcta. Y creo que todos los entendieron. Seguramente luego podrán repasarlos tranquilos en sus casas cuando lo estemos subiendo a diferentes plataformas. También yo creo que está la invitación para otros programas en la radio donde tal vez te puedas extender mucho más del tema, realizar otras preguntas y demás. Así que bueno, te agradecemos nuevamente de haberte acercado acá a la radio. Bueno, está bien que a veces son datos chocantes, el oyente seguramente debe estar escuchando en su casa y dice, bueno,
Que se calle ya. ¿Cómo salimos de esto? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, de esto se puede salir. Se puede salir. Se puede salir. Muy bien. Hace falta unión. Exacto, es así. Así que bueno, seguramente estará la puerta abierta nuevamente a la radio para cuando quieras venir y contarnos todo lo que sucede en la actualidad, porque estos son datos que a veces no escuchamos, no vemos en los canales que normalmente la gente suele ver. En los medios de Yo comunicación. les agradezco muchísimo. Obviamente estoy a disposición. Cuando lo necesiten, quizás hoy no hablé mucho de la parte bancaria, ¿viste? Cuando necesite también estoy a disposición de eso. Y bueno, siempre el Banco Credit Cop con Ciudad FM a disposición, chicos. No, te agradecemos a vos. La palabra del contador Mauricio Vila, gerente de Banco Credit Cop de la sucursal de Rivadavia. Bueno, nos trajo toda la actualidad. Usted en su casa seguramente debe estar replanteándose varios temas y eso es lo bueno, que empecemos a crecer culturalmente. Música y ya volvemos.